Al principio me ha acometido el desánimo ante la inutilidad de orden práctico que es fácilmente atribuirle, pero junto al desánimo ha aparecido también por vez primera una especie de satisfacción vanidosa y autocomplacente. He escrito ya un cuaderno de letra pequeña y apretada. Trabajo con un bolígrafo negro de trozos grueso que bajo la presión de mis dedos hace pequeños surcos en el colchón de hojas encuadernadas. Sobre esos surcos se deposita una tinta negra de una operación que es simultánea, aunque por razones de incapacidad he de narrarla de forma sucesiva. Me gustan los relieves nacidos en el revés de cada hoja. He de confesar que el otro día, antes de acostarme y estando un poco bebido, abrí el cuaderno por la mitad sin intención de leerlo, solo para contemplar el conjunto de signos de una margen a margen que llenaba la superficie blanca, cuando estos signos se devolvieron una especie de retrato robot de mi amigo José. Es cierto que cuando sufrí esta alucinación estaba sin gafas y un poco aturdido por el vino, pero de cualquier modo, y por si acaso, no quiero repetir esta experiencia sino cuando me encuentre en una situación semejante a la que la provocó por última vez. He de reservar algo para el sueño, he de separar la zona de lo real del laberinto de lo que portentoso, porque desde el momento mismo en el que todo comience a ser posible, este lugar secreto perderá su fiabilidad y solidez que yo le había conferido, dejándome sometido a enorme cantidad de estímulos cuya respuesta no es posible sino desde una situación definible en un plano. Por eso creo que en el futuro tendré que intentar, en un lugar de hablar de lo que escribo, escribir de lo que hago, pues en efecto este último periodo he realizado algunas acciones no extensas y de riesgo, de las que espero obtener algún provecho. La primera y principal ha sido ponerme en contacto con mi madre para transmitirle algunas instrucciones. Debo agradecer esta posibilidad al hecho de haber perdido las gafas negras, ya que esto me obligó a ir con el padre Ramírez a la ciudad para graduarme de nuevo a vista. Como yo había previsto esta necesidad, escribí durante la noche anterior una carta que esperaba poder arrojar en algún buzón, burlando la vigilancia del economo, de forma que la misiva escapara a la fecha censurada a que está sometida la correspondencia de este lugar. El asunto tuvo menos dificultades de las que yo en un principio le había atribuido. Mi temor principal era que el padre Ramírez no se despegara de mí en ningún momento. Pero no fue así, ya que él tenía bastante trabajo y le fue imposible vigilar todos mis momentos. La ciudad más cercana dista del escenario unos 15 kilómetros. Me resisto a nombrarla por alguna razón cuyo objeto ignoro, como si descender a la realidad a través de los nombres propios implicara algún peligro de aquellos que no me he estado mentir debido a la escasa información que
poseo acerca de mi propia situación. En todo caso, bastará oponer cementerio a ciudad para la cabal comprensión de unas tendencias que en los miembros de la comunidad suelen estar disimuladas bajo una actitud de desdén hacia lo mundano, pero que en los seminaristas se manifiestan con un deseo claro, atenuado apenas por la culpa teológica o pecado que resultaría de hecho de mirar lo que imaginaba que se puede ver en esta clase de concentraciones. La cuestión es que cualquiera de ellos suele envidiar a aquel que haberse roto un brazo o una pierna, adela a la ciudad al objeto de descacholado. Da miedo ver con qué ojos lo observan cuando entra a la furgoneta y se sienta junto al padre Ramírez, quien en tales momentos añade al prestigio de vestir una sotana algo más corta de lo normal, de hechizo de poner el motor en marcha y de mirar por el retrovisor accionando el volante, gesto que lo relaciona con el mundo exterior y otorgan al que los posee atractivo que debe de oscilar entre la idea y la sanidad, la de la perdición. En esta furgoneta hicimos el viaje a la ciudad del económico y yo en la mañana. La parte trasera del vehículo iba llena de huevos, tajos de miel y otros productos de nuestra granja que el padre Ramírez lleva a la ciudad para venderlos a sus clientes habituales. Durante los primeros momentos de viaje, apenas intercambiamos unas palabras relativas más bien a cuestiones prácticas. Me preguntó si yo sabía conducir y lamenté tener que responder que no, pues intuía que la posesión me permiso podría haber abierto las posibilidades de disfrutar de unos mayores márgenes de libertad. La comunidad solo saben conducir el económico y el padre Cabrera. Este último, como yo mismo, es de los religiosos considerado de vocación tardía y cuando entró en orden, aparte de una carrera universitaria, trajo consigo el ahora tan preciado permiso de conducir. No obstante, su trabajo como profesor de química, física y matemáticas, añadido a la responsabilidad de la enfermería, de la que es titular, y a muchos años le piden ayudar al padre Ramírez, que tiene que ir a la ciudad unas 3 veces por semana para vender nuestros propios productos y adquirir aquellos otros que de otras formas hemos de consumir. Calculé que ganándome su confianza me sería posible manejar su influencia ante el Padre Superior de la cara a la posibilidad de aprender a conducir por cuenta de la orden. De modo que procuré adoptar una actitud entre humilde y servil, en el caso de que se trate de actitudes distintas, que desembocó en una confianza un poco antes de que llegáramos a la ciudad. Le dije: «Era padre, estos meses pasados, no sé por qué, tal vez por el contraste entre la vida del noviciado y la del seminario, he permanecido alejado de algunas prácticas comunitarias. He sufrido como una crisis de algo parecido.
No una crisis de vocación, sino de sentimientos. Me cuesta bastante trabajo expresarlo bien. Ha sido una especie de vacío que tal vez me haya impedido escuchar debidamente la llamada de Dios. Callé unos segundos y la esperanza de soporte exterior de la respuesta, pero este no llegó. El padre Ramírez, si bien había dulcificado su rostro, seguía prestando la mayor parte de su interés en la conducción del vehículo. Había en su aire algún gesto de la relación que lo relacionaba con el mundo y que a mí me producía un conflicto de interpretación, porque todos sí tenemos en cuenta mi necesidad de conducir o de convertir el mensaje cualquier movimiento que pudiera apartarse de la actitud que en el momento sería atribuirle a me refiero a una suerte de afectación o de amaneramiento en su forma de conducir. Manejaba el volante con la mano izquierda, manteniendo a la derecha sobre la palanca de cambio como si condujera un vehículo demasiado veloz que requiriera una atención precisa. Además, sus ojos corrían obsesivamente un circuito comprendido por las parabrisas, el cuadro de mandos y el retrovisor, como si del continuo control de estos tres puntos dependiera de sus estrechamientos. A mí me atendía, pues, únicamente con el perfil derecho de su cara, cuyo gesto sobre mi posición oscilaba entre la superioridad y la dulzura. Ante esta pasividad suya, y transcurrido de los segundos necesarios para advertir que no pensaba responderme, fingí un titubeo que se podía interpretar como un movimiento de rubor delatado a través de la dificultad expresiva y continué hablando. No sé, lo cierto que esos meses de mi primer destino he sufrido como un ensimismamiento que puede haber sido interpretado por el resto de la comunidad como una muestra de orgullo o de exceso de respeto humano. Así me lo hizo ver el Padre Superior en una entrevista que tuve con él otro día. La verdad, Padre, es que me encuentro algo desorientado. En este punto de la calle decidió a no decir una palabra más si el cura no colaborara. Calculo que el momento debió ser el adecuado, porque tras de abandonar la vigilancia manual a lo que tenía sometida la palanca de cambios y adoptando una postura algo menos rígida de la mantenida hasta el momento, se dirigió a mí, aunque sin mirarme, presos como estaban los ojos en el circuito que indiqué más arriba. Hermano Turis, dijo, no vaya a creer que usted constituye una excepción a la regla. Todos los religiosos hemos atravesado por momentos así. La crisis suele ser un poco más fuerte en las personas de vocación tardía porque éstas, sin duda, han tenido la renuncia o más cosas que tomar los hábitos. La mayoría de nosotros, como sabe, procedemos de pequeños pueblos y entramos en el seminario con 10 o 12 años. De manera que la orden ha sido nuestra casa y nuestro hogar tanto o más que el hogar o de la casa donde nacimos. Usted sabe que muchos de los chicos de seminarios disfrutan con nosotros de mayores comodidades materiales de las que disfrutarían en sus pueblos. Sin embargo, esto que quiere decir que llegamos a cierta edad
o a determinado punto de su carrera, no sientan dentro de sí el desprendimiento que supone la renuncia a cuanto nos ofrece el mundo. Es precisamente en estos instantes cuando se pone a prueba la vocación, la llamada, cuando uno se pregunta si pertenece o no al grupo de los escogidos. Son momentos difíciles, perturbados por la multitud de imágenes que relacionan la ganancia de la fe con la pérdida dolorosa del sometimiento a las inclinaciones de todo ser humano posee. Esta lucha es más fuerte en quienes, como usted, procede de grandes ciudades y han llegado a la religión a una edad en la que se cabe suponer que ha disfrutado de las vanidades del mundo, de los atractivos en el sometimiento a determinados apetitosos proporciones. Por eso también, y sobre todo en días como las actuales de gran escasez de vocaciones religiosas, pueden las personas de su clase constituir un ejemplo vivo, un modelo para el mundo, ahito de satisfacciones materiales que al final parece dejar el individuo vacío y desnorteado y jugar por la progresiva locura y pérdida de valores que es posible apreciar en las sociedades modernas. Pueden ser pues las dificultades porque atraviesa son pruebas destinadas a fortalecer su fe. Piensa también que hay más gozo en el cielo por un pecador arrepentido que por 100 que no necesitaban el arrepentimiento. Recuerde la alegría del pastor por la recuperación de la oveja extraviada, porque con la fidelidad de las que permanecieron en el redil contaba ya y no podía construir una situación de gozo excepcional. Con las últimas palabras del padre Ramírez, pronunciadas con el cansancio inevitable que la repetición de un tópico provoca aún en las almas más ingenuas, entramos en la ciudad y yo adopté un tono reflexivo, como si meditara sobre lo que acabara de oír. Pero la verdad es que mi mutismo provenía más bien de la preocupación inmediata constituida por la duda de si tendría algún momento para echar al correo la carta dirigida a mi madre. Felizmente, como ya dije, la operación no reunió ninguna clase de dificultad porque el padre Ramírez se limitó a dejarme a la puerta a la clínica nuestras. Él se dirigía a sus haceres habituales. Como yo no conocía la ciudad, quedó en que lograría buscarme cuando acabara con estos asuntos y yo me sentía libre. Quiero decir relativamente libre, pues carecía de dinero para comprar tabaco, sellos para beberme un vaso de vino. Entré pues a la óptica y me identifiqué. El oculista, muy amable, me dijo que tardaría un poco en atenderme, aún no tanto como el padre Ramírez en vender los huevos de la comunidad. Yo me puse ojo de vergüenza en el sonrío ante los demás clientes, complacido por la naturaleza escandalosa de su ingenio. Finalmente le dije que daría una vuelta para hacer un tiempo, y él, a modo de conclusión, se asentimiento o de complicidad, me guiñó un ojo. Hube de recorrer las manzanas
Hube de recorrer 2 manzanas antes de encontrar un buzón de correo. Durante algunos instantes, y como no controlaba muy bien el tiempo, sufrí un exceso de angustia pensando en el padre Ramírez pudiera volver a la óptica antes que yo. A este estímulo se añadía la rareza de caminar entre la gente de la ciudad vestido con sotana. Sentía que mi modo de andar era torpe y llamativo. Tuve vergüenza. El mismo tipo de vergüenza que había experimentado hace unos minutos ante la grosería del oculista. Interpreté este sentimiento como el primer aviso grave de una situación que podría llegar a dominarme. Porque si cuestiones normales y si yo no hubiera perdido el contrato de la organización, aquel ocurrido en buscar de un buzón habría sido un paseo repleto de felicidad y orgullo. Al atravesar las calles y aquella ciudad extraña, me habría sentido como una espía hábilmente disfrazado y seguro. La vergüenza, pues, debía provenir del hecho de que mi apariencia no remitía ya a otra realidad que no fuera la apariencia misma. Realidad y aspecto comenzaban a confundirse. Empezaba a hacer la misma cosa. Tuve miedo y me sentí desamparado ante las miradas de los transeúntes. Afortunadamente, el recuerdo de la carta que guardaba en el bolsillo logró hacerme recuperar algunos gestos más profesionales, de manera que los movimientos de angustia, sin desaparecer, se atenuaron lo suficiente como para permitirme adquirir un mayor control sobre el paso del tiempo y una visión menos exagerada de mis dificultades. Con esta nueva actitud, llegué a la zona donde estaba situado el buzón de correos, pero no me dirigí a él inmediatamente, sino que durante algunos minutos inspeccioné los alrededores por si hubiera sido objeto de un seguimiento. Cambié de hacerla en un par de ocasiones, fijándome bien a la clase de gente que transitaba por la calle, pero no advertí nada extraño. Dada la hora, 11:30 de la mañana, la mayoría del público estaba constituido por mujeres que acudían a la compra o que regresaban de ella. La circulación de vehículos estaba bastante fluida, por lo que no había que tener ningún peligro por este lado. Solo sufrí un sobresalto al advertir a lo lejos una sotana que se desvió por la calle al alcanzar mi altura. El gesto de los hombres eran representantes, soldados u oficionistas que se dirigían a desayunar a los bares próximos. Una vez calculadas las escasas posibilidades de estar siendo observado, saqué sobre el bolsillo y comprobé la dirección. No había puesto eremite, naturalmente, para evitar que algún error en la central de correos condujera de nuevo la carta al lugar de origen. Este temor estaba algo justificado por el hecho de que el sobre iba sin franquear al no haber podido obtener según celo. No obstante, en la esquina superior derecha había escrito con la letra clara: franquear en destino. Comprobados estos extremos, crucé la calle y me dirigí ya sin ningún titubeo al buzón donde deposité la carta, en el movimiento rápido que, sin embargo, no resultó furtivo.
Regresé a la óptica alienado ya de la responsabilidad y contento por las felices consecuencias de mi actuación. Esperaba una rápida y eficaz respuesta por parte de mi madre, quien siempre he obtenido todo cuando he querido. Aunque ahora, revisando el desastre que ha sido mi vida, pienso que el efecto obtuve de ella todo, excepto aquel que siempre le pedí en secreto y que honradamente debo decir que no sé lo que es. Imagino pues que a llenarme de cosas y de cuidados me intentaba sino ocultar el hueco producido por él, por lo que ella sabía que no podía darme nunca. Pero, en fin, es una reflexión hecha en el momento de escribir, porque en el mismo instante de actuar, mientras me dirigía de nuevo a la óptica, solo pensaba en la capacidad que tuviera ella para hacer lo que le pidiera ahora sin necesidad de comprenderlo. Y lo que le pedía era que dirigiera urgentemente un telegrama en el que me comunicara la aparición de una súbita y grave enfermedad en la persona de mi padre. Dejaba a su elección una clase de enfermedad, a la redacción del texto como tal, de que requiriera mi inmediata presencia en Madrid, a fin de que pudiera asistir el fatal desenlace. Entré en la óptica contento, disfrutando de antemano de mi propio viaje a Madrid, y mientras soportaba la excesiva familiaridad que se empeñaba en demostrar el oculista, por cuyos aparatos había pasado todos los miembros de la comunidad que usaban gafas, pensé que tendría que organizar un plan que me permitiera averiguar durante mi breve estancia en Madrid qué clase de contratiempos habían obligado a la organización a suspender los contactos conmigo. Que usaban gafas, pensé que tendría que organizar un plan que me permitiera averiguar durante mi breve estancia en Madrid qué clase de contratiempos había obligado la organización a suspender los contactos conmigo. Como mi único enlace era José y resultaba muy fácil localizarlo, calculé que no sería complicado averiguar estos extremos. Durante el viaje de vuelta al seminario me sentí algo más comunicativo y mejor dispuesto para aceptar los consejos del padre Ramírez, de modo que yo mismo provoqué sin esfuerzo la conversación que habíamos iniciado en el viaje de ida. Le hablé ahora de la necesidad cada día más sentida de tener un director espiritual que me orientara durante este año, antes de hacer los votos perpetuos. Le pregunté para halagarlo si quería ser él, ya que estaba al tanto de mis debilidades y sufrimientos. He de reconocer que su respuesta fue bastante profesional y algo sorprendente. Me dijo: mire, hermano, usted y yo vamos a mantener demasiadas entrevistas de orden extrarreligioso. Si se puede establecer esta diferencia en dos personas que visten hábitos, quiero decir que dada mi situación como economo de la comunidad y la suya como responsable directo de los productos de los que nos abastecemos y que vendemos en la ciudad, nuestros contactos personales van a ser necesariamente frecuentes. Tal vez por eso, para evitar una mezcla algo indiscriminada de los asuntos espirituales y materiales, sería conveniente que su director espiritual
perteneciera a otra área de interés distinta. ¿Cómo, con quién suele confesarse usted? ¿Con quién suele confesarse usted? Con el padre Beniopa, principalmente. Pues mi recomendación, hermano, es que el padre Beniopa, su consejero espiritual, se trata de un sacerdote lleno de virtudes, aunque algo distraído, como ya habrá tenido ocasión de observar. La orden in- in- invi- invirtió invirtió en él mucho dinero. Después de ordenarse, fue enviado a Roma, para seguir estudios de filosofía y teología. Parece ser que se aficionó allí a la literatura y ya no fue posible obtener de él el rendimiento que cabía esperar de su excepcional inteligencia. Por eso fue enviado al seminario como profesor de humanidades. Este es un hecho bastante frecuente. Son errores que tenemos que aceptar sin rencor y sin crítica. Fíjese, en mí no he producido nunca ningún gasto superfluo a la orden. Al contrario, llevo muchos años como ecónomo de nuestra comunidad y jamás, ni en los tiempos de mayor prosperidad, he recibido una invitación para asistir a un congreso o para dar unos ejercicios espirituales fuera del seminario. Sin embargo, el padre Beniopa sale todos los veranos e incluso tiene orientación de Padre Providencial para disfrutar en su celda de un transitor, porque al parecer necesita oír música continuamente, algo de los nervios, por lo visto. No entienda esto como una queja, sino más bien como una muestra de quién es las sociedades religiosas. Se dan pequeñas injusticias, pequeñas diferencias de orden formal que hemos de aceptar humildemente, porque tal vez responda a causas que una inteligencia como la mía, habituada a trabajar con números, no puede alcanzar. En el resto del discurso, hasta llegar al seminario, fue una confusa defensa. Diferencias por debajo de la cual discurriría una queja continua por su propia situación. Parecía algo abatido, como si le hubiera ocurrido algo inexplicable, inexplicable en la ciudad. Había perdido también parte del aire juvenil y hasta cierto punto deportivo, que a pesar de su edad suele caracterizarle finalmente cuando el cruel extensión que atravesábamos apareció la silueta del seminario, cambió el tono de su conversación y me dijo que la semana siguiente recogería mis nuevas gafas y que entre tanto me ocupara de aquellas cosas que no me requieran esfuerzo visual importante. Antes de que la furgoneta se detuviera, aún tuvo tiempo de añadir, creo que con cierta malicia y satisfacción,
que no pensara en lo del permiso de conducir antes de un año, porque esa clase de inversiones suele hacerse sobre sujetos que han profesado ya los votos perpetuos. Y ya están aquí las gafas. Ya tengo el nuevo aspecto que creo haber descrito. Lo que todavía no ha llegado es el telegrama de mi madre, pero que creo que no tardará mucho. Y su espera me produce a ratos oleadas de triunfo. Por eso también, mientras me miraba en espejo y reparaba por vez primera en los pelos que salen por los orificios de mis orejas, sentí la repulsa que quien tras alcanzar el sueño de su vida, y mientras el felicitado por una parte de sí mismo recoge con la zona libre de su ser mezquindades, humillaciones y vilezas que hubo de perpetrar contra sí o contra los otros durante el largo camino hacia un triunfo siempre dudoso e instable. 5. El telegrama de mi madre no llega, pero yo me encuentro bien, a pesar de la tensión nerviosa que estoy sometido. Además, fumo más tabaco del que me da el económico. El primer paso para salir de esta miseria fue averiguar inopinadamente que los curas no tienen las limitaciones que nos afectan a los legos. Verdaderamente, mi ingenuidad ante algunos hechos concretos contrasta con el rencor universal que ha sido la justificación de mi vida y que estaba basado a su vez en mi dificultad para aceptar las diferencias. Por lo tanto, no tendría que haber sido difícil para un espíritu envidioso como el mío deducir que bajo discriminaciones tales como el que los legos tengamos que comer aparte o que dispongamos de una sala de recreo sin tocadiscos ni televisor, deberían ocultarse necesariamente diferencias más hirientes como estas, que cito del tabaco. Lo, lo averigüé hace algunos días a través de un comentario venenoso del hermano Caso. Este hombre, que debe de sobrepasar los 50 y que ha vivido toda su vida en el convento, es como una de esas criadas internas que tras muchos años de observación ha llegado a saberlo todo acerca de sus señores, pero que continúa sin saber nada acerca de sí misma. A mí me gusta, a mí me resulta simpático porque es el único miembro de la comunidad que se ríe conmigo y porque sus escrúpulos religiosos no han conseguido convertirlo en un animal de sangre fría. Es un hombre directo, tanto en las situaciones de protesta como en las de apoyo. Tiene, además de una valorización instintiva del pecado, que con frecuencia me parece algo heterodoxa, aunque también más saludable que la estimación oficial dictada por la jerarquía. Gracias a un comentario suyo,
como dije, averigüé que los curas no tenían las limitaciones que nos afectan a nosotros en lo relacionado con el tabaco y decidí trazar un plan que al menos en esto me igualara a ellos. En otras cuestiones, no me importa tanto que disfruten de más ventajas que yo, que al fin, al cabo, no estoy aquí como religioso, sino como terrorista. Pero en el asunto del tabaco, no estoy dispuesto a transigir y la solución, desde luego, no pasa por recoger del cubo de la basura las hermosas colillas que ellos se pueden permitir el lujo de despreciar. De manera que, como digo, tracé un plan muy sencillo que consistía en allanar la celda del padre Cabrera, el enfermero y físico, cuando él estuviera en clase o diciendo su misa. Una vez tomada esta decisión, la puesta en práctica fue un juego de niños. Mi único temor estribaba en no encontrar lo que andaba buscando. Pero el padre Cabrera tiene paquetes de tabaco abiertos y sin abrir por todos los rincones de su celda. Encontré 2 sobre la mesa, otros 2 sobre la mesilla de noche y un cartón entero de cigarrillos americanos en el interior de su armario. Por cierto, que en el armario también había una botella de coñac relativamente bien escondida bajo un montón de ropa interior excesivamente colocada para un temperamento tan desastrado. No me atreví esta primera vez en coger un paquete entero, sino que extraje 2 o 3 cigarrillos de cada uno de los que estaban abiertos y me retiré a mi celda. Desde entonces hasta hoy, que he tenido un desagradable incidente, no ha habido día en que no le robara 7 u 8 cigarros, sin contar con las ocasiones en que me he llevado una cajetilla sin considerar que el desorden del cura justificaba el riesgo. De este modo, he ido creándome mi propia reserva y la actualidad podría estar fumando nada más que con lo sustraído durante 10 o 12 días. Sin embargo, y como creo haber apuntado un poco más arriba, hoy ha sucedido algo que, sin ser grave, puede obligarme a disminuir esta reserva. La cosa es que antes de bajar a la huerta y mientras el padre Cabrera decía misa, he ido a su celda según mi costumbre y me ha sorprendido encontrar en ella una orden inusitada. La cama estaba perfectamente hecha sobre la colcha tersa, como si encontrara apresada entre las barras de un bastidor. No había ningún objeto ni prenda de vestir. El lavabo brillaba de limpio y tenía el jabón colocado en el lugar que le corresponde. No había migas de pan ni recortes de papel. En la pequeña alfombra
sobre la que está colocada la mesa. En fin, parecía realmente la celda de un sacerdote o de un soldado. Sin embargo, lo que requirió mi atención antes de cualquier otra cosa fue la disposición de los objetos sobre la mesa. Primero porque estaban bien ordenados dentro de un pequeño espacio rectangular y segundo porque tal orden parecía apuntar a un fin que no era otro que llamar la atención del visitante para que se advirtiera la señal o mensaje a él dirigido. Efectivamente, justo en el centro de la mesa había 5 o 6 cartones de tabacos, colocados uno sobre otro en forma de empalizada. El ramete de esta empalizada lo constituía el cartón de cigarrillos americanos, al que yo había estado siguiendo la pista los últimos días por si el padre Cabrera se decidía a abrirlo. Su persistencia en mantenerlo intacto llegó a hacerme pensar que se trataba de un recuerdo de familia o de un inocente recurso para cuando el aburrimiento o el sabor de tabaco habitual hubieran alcanzado un límite peligroso. Ambos lados de este muro y completando una construcción defectuosa, había sendas hileras de carretillas abiertas y sin abrir. Tales aportaciones laterales daban lugar a un centro geométrico en donde estaba situada la botella de coñac, debajo de la cual había una nota escrita con un bolígrafo rojo, de los que utilizan los curas para corregir los ejercicios de los seminaristas. La nota decía: aquí está todo. Yo no te veo, yo sí. Es posible que la eficacia de este mensaje haya superado las previsiones de su autor. Abre paréntesis. De momento, hoy no me he atrevido a llevarme nada. Fecha paréntesis. En todo caso, hay ejercicio sobre mí unos efectos desastrosos cuya valoración me desconcierta, porque lo que sentí al leerlo no fue un impulso de defensa dirigido a estimular los resortes mecánicos que deberían funcionar ante la posibilidad de una trampa, sino un impulso religioso dominado por el amor, por el temor de Dios, ese extraño don del Espíritu Santo que convirtió por un momento en pecado lo que para mí no pasaba de ser un hecho delictivo. Considero que este desplazamiento en cuanto al significado de algunas de mis actividades debería ser controlado en el futuro. Para ello, debo dejar de leer el breviario, pues he observado que la recitación privada y cotidiana del oficio ha conseguido convertir en rezo lo que en principio no era nada más que una lectura. Me pregunto si también este movimiento imprescindible que se refiere a los distintos significados por los que atraviesa un mismo hecho puede guardar alguna relación con gusto desmesurado que sentí por la lectura cuando era adolescente. Durante aquella época llegué a leer tantas novelas
como me era posible comprar, con los escasos medios de que disponía. También recuerdo haber hecho alguna incursión lectora en el terreno de la poesía. No creo que esta pasión mía durara mucho tiempo, aunque la memoria se empeñe en otorgarle un espacio más dilatado del que seguramente le corresponde. Pero lo que sí es posible es que dicha actividad hubiera dado origen en aquella zona de mi ser donde reside el carácter o el gusto a determinadas formas o figuras semejantes a fórmulas establecidas cuya representación exterior consigue emocionarme todavía. De ahí el cariño, por ejemplo, que he llegado a tomarle a la lectura del Salterio, en cuyos salmos, en los de David, sobre todo, no es difícil ver una expresión de desamparo que me concierne de forma muy directa. Y en cuanto al breviario al que me refería al principio de esta especulación, siento que está codificado de forma inteligente y sentimental para adecuar sus partes a la estación del año o a la hora del día que discurre. Particular emoción me produce la lectura de las vísperas, sobre todo si he bebido un poco o me siento algo más deprimido de lo habitual. Por todo esto, temo que lo que en primero cometí como una función más del disimulo, que servía además para mitigar el aburrimiento o estimular la pereza, haya comenzado hace algún tiempo a convertirse en un rezo que, aun careciendo de interlocutor, reclama cada día con más fuerza la posibilidad de su existencia. En todo caso, la valoración de estos y de otros hechos que llenan las 24 horas de vida comunitaria tiende a complicarse precisamente en los momentos de mayor abandono y se espesa en torno de dos núcleos que constituyen las dos formas de mirar de este monstruo que crece bajo mi sontana. Mi ingenuidad, de un lado, que me ha hecho ver el mundo como si se trata de un cuadro sinóptico, cuyas distintas categorías, aun formando parte de todo, no podían mezclarse, y la pérdida del